¿Alguna vez has escuchado la voz de Dios llamándote en medio de la noche? Imagina ser un niño de apenas 10 años, durmiendo en el templo más sagrado de tu nación, cuando de repente escuchas una voz que te llama por tu nombre. Corres hacia tu mentor pensando que te necesita, pero él te dice que no te llamó. Vuelves a dormir y la voz te llama de nuevo, y otra vez más. Esta es la historia real de Samuel, el niño que escuchó la voz de Dios cuando nadie más podía oírla, el profeta que cambió el destino de Israel para siempre y cuya vida comenzó con un milagro que su madre rogó con lágrimas desesperadas. Si quieres descubrir cómo un niño abandonado en un templo se convirtió en el hombre más poderoso de su generación, suscríbete a este canal ahora mismo, porque esta historia te mostrará que Dios puede usar a cualquiera, sin importar tu edad o tu pasado. Activa las notificaciones para no perderte ninguna historia bíblica impactante como esta, y comenta al final si alguna vez has sentido que Dios te está llamando a algo más grande. La historia de Samuel comienza con una mujer llamada Ana, que vivía con un dolor insoportable. En una cultura donde la fertilidad era sinónimo de bendición divina, Ana era estéril. Cada año, cuando su familia subía al templo de Silo para adorar, la otra esposa de su marido, Penina, se burlaba cruelmente de ella por no tener hijos. Ana lloraba tanto que no podía comer. Su corazón estaba destrozado y su alma clamaba por un milagro. Un día, en medio de su desesperación, Ana hizo algo radical. Fue al templo y oró con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Pero Ana no estaba borracha, estaba rota. Y en ese momento de quebranto total, hizo un voto que cambiaría la historia de Israel para siempre. Le prometió a Dios que si él le daba un hijo, ella lo dedicaría completamente al servicio del Señor todos los días de su vida. Dios escuchó su oración, y Ana concibió y dio a luz a un niño al que llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Pero aquí viene la parte que rompe el corazón. Cuando Samuel tenía apenas 3 o 4 años, Ana cumplió su promesa. Lo llevó al templo de Silo y lo dejó allí con el sacerdote Elí para que sirviera a Dios el resto de su vida. Imagina ser ese niño pequeño, viendo a tu madre alejarse, sabiendo que no volverás a vivir con ella. Pero lo que parecía un abandono era en realidad el comienzo del plan más grande de Dios. Samuel creció en el templo bajo el cuidado de Elí, un sacerdote anciano cuyos propios hijos eran corruptos y malvados. La Biblia dice algo devastador sobre esa época. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios había dejado de hablar a Israel porque el liderazgo espiritual estaba podrido. Los hijos de Elí, Ofni y Finés eran sacerdotes que despreciaban las ofrendas de Dios, robaban al pueblo y cometían inmoralidad sexual en el mismo templo. Elí sabía lo que hacían, pero no los detuvo con firmeza. Dios estaba a punto de juzgar a esa casa sacerdotal, pero primero necesitaba levantar a alguien nuevo, alguien puro, alguien que escuchara su voz. Y ese alguien era un niño llamado Samuel. Una noche, mientras Samuel dormía cerca del arca del pacto, escuchó una voz que lo llamaba: «¡Samuel! ¡Samuel!». El niño corrió hacia Elí pensando que lo había llamado, pero Elí le dijo que volviera a dormir. Esto sucedió 3 veces, hasta que Elí finalmente entendió lo que estaba pasando. Dios mismo estaba llamando al niño. Elí le dijo a Samuel: «Si te vuelve a llamar, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha». Y cuando Dios llamó por 4ª vez, Samuel respondió, y Dios le reveló un mensaje terrible. Él iba a destruir la casa de Elí por completo debido a la corrupción de sus hijos. Samuel tenía miedo de contarle a Elí, pero cuando finalmente lo hizo, el anciano sacerdote aceptó el juicio de Dios con resignación. Si esta historia te está impactando, comparte este video con alguien que necesite saber que Dios todavía habla hoy, porque su voz no ha cambiado.
Desde ese momento, Samuel comenzó a crecer en autoridad espiritual. La Biblia dice que Jehová estaba con Samuel y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que Samuel profetizaba se cumplía, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta de Dios. Pero la tragedia que Dios había anunciado pronto llegó. Los filisteos atacaron a Israel, y en la batalla murieron 30,000 soldados israelitas, incluyendo a Ofni y Finés, los hijos corruptos de Elí. Cuando le llevaron la noticia a Elí de que sus hijos habían muerto y que el arca del pacto había sido capturada, el anciano sacerdote cayó de su silla, se rompió el cuello y murió. La era de Elí había terminado y la era de Samuel había comenzado. Samuel se convirtió en juez de Israel, liderando al pueblo en arrepentimiento y restauración espiritual. Bajo su liderazgo, Israel derrotó a los filisteos y experimentó paz durante años. Pero Samuel no solo era profeta y juez, también fue el hombre que ungió a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Cuando el pueblo le pidió un rey, Samuel les advirtió que estaban rechazando a Dios como su verdadero rey. Pero Dios le ordenó que les diera lo que pedían. Samuel ungió a Saúl, un hombre impresionante físicamente, pero débil espiritualmente. Cuando Saúl desobedeció a Dios, Samuel tuvo que confrontarlo con una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Saúl fue rechazado como rey, y Samuel lloró por él, pero Dios le dijo que dejara de llorar y fuera a Belén a ungir a un nuevo rey. Allí, en la casa de Isaí, Samuel ungió a un joven pastor llamado David, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Samuel vivió toda su vida con integridad absoluta. Cuando era anciano, reunió a todo Israel y les preguntó: ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿De quién he tomado soborno? Y todo el pueblo respondió: Nunca nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ninguno. Samuel fue un líder que nunca se corrompió, nunca abusó de su poder, y nunca dejó de escuchar la voz de Dios. Cuando murió, todo Israel se reunió para llorar por él, y fue enterrado en su ciudad natal de Ramá. Pero su legado no terminó con su muerte. Samuel fue el último juez de Israel, el primer profeta de una nueva era, el hacedor de reyes, y el hombre que restauró la palabra de Dios a una nación que había dejado de escuchar. Su vida nos enseña que Dios puede tomar a un niño abandonado en un templo y convertirlo en el líder más influyente de su generación. Nos enseña que la obediencia es más importante que el sacrificio religioso. Nos enseña que escuchar la voz de Dios es más poderoso que cualquier posición humana. Y nos enseña que la integridad y la fidelidad a Dios son las únicas cosas que realmente importan al final de nuestras vidas. Ahora, quiero que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás demasiado ocupado con el ruido del mundo? ¿Estás dispuesto a obedecer incluso cuando es difícil? ¿O prefieres los sacrificios religiosos que te hacen sentir bien pero no cambian tu corazón? ¿Estás viviendo con integridad como Samuel o estás comprometiendo tus valores por conveniencia? La historia de Samuel nos desafía a todos. Dios todavía está buscando personas que escuchen su voz, que obedezcan sin excusas y que vivan con integridad absoluta sin importar el costo. Samuel fue ese hombre y Dios lo usó para cambiar una nación entera. ¿Serás tú la próxima persona que Dios use para cambiar tu generación? Comenta ahora mismo qué lección te lleva esta historia de Samuel, porque quiero saber cómo esta verdad está impactando tu corazón. Y si este video te ha desafiado, suscríbete y activa las notificaciones para más historias bíblicas que transforman vidas. Recuerda,
Dios no está buscando personas perfectas, está buscando personas dispuestas a escuchar y obedecer. Samuel lo hizo, y su vida cambió el mundo. La tuya también puede hacerlo.